Con el SCUM, Valerie Solanas se convirtió en la encarnación por excelencia del feminismo beligerante. El manifiesto, publicado en 1968, lanza su proclama contra la discriminación de la mujer, pero aporta la furia de su líder más extrema. Con el dramatismo de las víctimas y el coraje de quien no tiene nada que perder, Valerie Solanas legó a la historia del siglo un documento visionario que dejó al desnudo el odio insaciable de una minoría. Aún hoy, cuando todo parece superado, el SCUM es una muestra acabada de la exasperación que puede alcanzar el deseo de venganza y una denuncia de las máscaras que esconden los prejuicios. Valerie Solanas, SCUM, Manifiesto de la Organización para el Exterminio del Hombre. Prólogo. A partir de la oveja Dolly, los sexos dejaron de diferenciarse por su función reproductiva. Poco importa quién es hombre y quién es mujer, quién tiene pene y quién envidia, quién es el hacedor y quién la calma. En 1968, el año en que Valerie Solanas escribía el SCUM, Society for Cutting Up Men, Organización para el Exterminio del Hombre, podía vislumbrarse el camino que terminaría en los clones. Lo que todavía quedaba fuera de toda sospecha era esta síntesis andrógina de los 90. De un lado habría hombres y, del otro, estaba Valerie Solanas. Declarada lesbiana y feminista, escritora y americana, Valerie Solanas, nacida en 1936, muerta en 1988, se aseguró sus 15 minutos de gloria cuando le disparó sin éxito a Andy Warhol, el rey de la cultura pop. El móvil del atentado respondía a una de las varias tesis antimacho de su manifiesto, que el artista hombre buscaba compensar su incapacidad para vivir construyendo un mundo artificial donde él es el héroe y donde la mujer queda reducida a un rol contemplativo que la distrae de la acción. Para Valerie Solanas razones como esta justificaban el agravio verbal y hasta el impulso incontrolable de exterminar la figura masculina. Y así gritó hasta que la rebelión activa que proponía y encarnó la condujo primero a la cárcel, después al manicomio. Pero el SCUM rescató su voz de protesta, que no podía resultar menos que una declaración exagerada, violenta casi hasta el grotesco y deliberadamente vulgar. El SCUM no es una descripción del hombre hecha por una mujer, es la disección del enemigo planteada por una mente obsesionada por el odio, es una simplificación argumental cuyo real motor es la destrucción del oponente. Resulta incluso cómico que en todos los pasajes en que Valerie Solanas se refiere a la polaridad de los sexos inferiores y superiores, la mujer termine ocupando el lugar de privilegio. Y utópico que hacia el final del manifiesto, el hombre le termine dando paso. Pero buscar coherencias y fundamentos teóricos en este texto es un esfuerzo vano, como lo es tratar de justificar racionalmente cualquier clase de discriminación. El SCUM debe leerse bajo el código de la lucidez femenina y de la sensibilidad a flor de piel. No pretende revelar ninguna mujer nueva, pero se anima a hacer trizas a los prejuicios, como el primero, ese que cree que de su boca solo salen rosas. La ternura no está en las páginas de Valerie Solanas, está en el lector piadoso que llega a comprender el sentido cabal de una feminidad vivida, no heredada, y de un destino más cultural que biológico. Vivir en esta sociedad significa, con suerte, morir de aburrimiento. Nada concierne a las mujeres, pero, a las dotadas de una mente cívica, de sentido de la responsabilidad y de la búsqueda de emociones, les queda solo una única posibilidad: destruir al gobierno, eliminar el sistema monetario, instaurar la automatización total y destruir al sexo masculino. Hoy, gracias a la técnica, es posible reproducir la raza humana sin ayuda de los hombres, y, también, sin la ayuda de las mujeres. Es necesario empezar ahora, ya. El macho es un accidente biológico. El yin Y, masculino, no es otra cosa que un yin X, femenino, incompleto, es decir, posee una serie incompleta de cromosomas. Para decirlo con otras palabras, el macho es una mujer inacabada, un aborto ambulante, un aborto en fase yin. Ser macho es ser deficiente, un deficiente con la sensibilidad limitada. La virilidad es una deficiencia orgánica, una enfermedad, los machos son lisiados emocionales. El hombre es un egocéntrico total, un prisionero de sí mismo incapaz de compartir o de identificarse con los demás, incapaz de sentir amor, amistad, afecto o ternura. Es un elemento absolutamente aislado, inepto para relacionarse con los otros, sus reacciones no son cerebrales sino viscerales, su inteligencia solo le sirve como instrumento para satisfacer sus inclinaciones y sus necesidades.
No puede experimentar las pasiones de la mente o las vibraciones intelectuales, solamente le interesan sus propias sensaciones físicas. Es un muerto viviente, una masa insensible imposibilitada para dar, o recibir, placer o felicidad. En consecuencia, y en el mejor de los casos, es el colmo del aburrimiento. Solo es una burbuja inofensiva, pues únicamente aquellos capaces de absorberse en otros poseen encanto. Atrapado a medio camino en esta zona crepuscular extendida entre los seres humanos y los simios, su posición es mucho más desventajosa que la de los simios. Al contrario de estos, presenta un conjunto de sentimientos negativos: odio, celos, desprecio, asco, culpa, vergüenza, duda, y, lo que es peor, plena conciencia de lo que es y no es. A pesar de ser total o solo físico, el hombre no sirve ni para ser mental. Aunque posea una profesionalidad técnica, y muy pocos hombres la dominan, es, lo primero ante todo, incapaz de sensualidad, de lujuria, de humor. Si logra experimentarlo, la culpa lo devora, le devora la vergüenza, el miedo y la inseguridad, sentimientos tan profundamente arraigados en la naturaleza masculina que ni el más diáfano de los aprendizajes podría desplazar. En segundo lugar, el placer que alcanza se acerca a nada. Y finalmente, obsesionado en la ejecución del acto por quedar bien, por realizar una exhibición estelar, un excelente trabajo de artesanía, nunca llega a armonizar con su pareja. Llamar animal a un hombre es halagarlo demasiado, es una máquina, un consolador ambulante. A menudo se dice que los hombres utilizan a las mujeres. ¿Utilizarlas, para qué? En todo caso, y a buen seguro, no para sentir placer. Devorado por la culpa, por la vergüenza, por los temores y por la inseguridad, y a pesar de tener, con suerte, una sensación física escasamente perceptible, una idea fija lo domina: coger. Accederá a nadar por un río de mocos, ancho y profundo como una nariz, a través de kilómetros de vómito, si cree que al otro lado hallará una gatita caliente esperándole. Cogerá con no importa qué mujer desagradable, qué bruja desdentada, y, más aún, pagará por obtener la oportunidad. ¿Por qué? La respuesta no es procurar un alivio para la tensión física, ya que la masturbación bastaría. Tampoco es la satisfacción personal, no explicaría la violación de cadáveres y de bebés. Egocéntrico absoluto, incapaz de comunicarse, de proyectarse o de identificarse, y avasallado por una sexualidad difusa, vasta y penetrante, es psíquicamente pasivo. Al odiar su pasividad, la proyecta en las mujeres. Define al hombre como activo, y se propone demostrar que lo es, demostrar que se es un hombre. Su único modo de demostrarlo es coger, el gran hombre con un gran pene desgarrando una gran concha. Consciente de su error, debe repetirlo una y otra vez. Coger, es pues un intento desesperado y convulsivo de demostrar que no es pasivo, que no es una mujer, pero es pasivo y desea ser una mujer. Mujer incompleta, el macho se pasa la vida intentando completarse, convertirse en mujer. Por tal razón acecha constantemente, fraterniza, trata de vivir y de fusionarse con la mujer. Se arroga todas las características femeninas: fuerza emocional e independencia, fortaleza, dinamismo, decisión, frialdad, profundidad de carácter, afirmación del yo, etc. Proyecta en la mujer los rasgos masculinos: vanidad, frivolidad, trivialidad, debilidad, etc. Preciso es señalar, sin embargo, que el hombre posee un rasgo brillante que lo coloca en un nivel de superioridad respecto a la mujer: las relaciones públicas. Su tarea ha sido la de convencer a millones de mujeres de que los hombres son mujeres y que las mujeres son hombres. Para el hombre, las mujeres alcanzan su plenitud con la maternidad. En cuanto a la sexualidad que nos impone, refleja lo que le satisfacería si fuera mujer. En otras palabras, las mujeres no envidian el pene, pero los hombres envidian la vagina. En cuanto el macho decide aceptar su pasividad, se define a sí mismo como mujer. Tanto los hombres como las mujeres piensan que los hombres son mujeres y las mujeres son hombres, y se convierte en un travesti, pierde su deseo de coger, o de lo que sea. Por otra parte queda satisfecho con su papel de loca buscona, y se hace castrar. La ilusión de ser una mujer le proporciona una sexualidad difusa y prolongada. Para el hombre, coger es una defensa contra el deseo de ser mujer. El sexo en sí mismo es una sublimación. Su obsesión por compensar el hecho de no ser mujer y su incapacidad para comunicarse o para destruir, le han permitido hacer del mundo un montón de mierda. Es el responsable de la guerra,
El sistema más corriente utilizado por el hombre para compensar el hecho de no ser mujer, sacar su gran pistola, es obviamente ineficaz. La puede sacar un número limitado de veces y cuando la saca, lo hace a escala masiva, para demostrar al mundo que es un hombre. Debido a su impotencia para sentir compasión o para comprender o identificarse con los demás, antepone su necesidad de afirmar su virilidad a un incontable número de vidas, incluida la suya. Prefiere morir iluminado por un resplandor de gloria que arrastrarse sombríamente 50 años más. La simpatía, la cordialidad y la dignidad. Cada hombre sabe, en el fondo, que solo es una porción de mierda sin interés alguno. Lo domina una sensación de bestialidad que le avergüenza profundamente. Desea no expresarse a sí mismo sino ocultar entre los demás su ser exclusivamente físico, su egocentrismo total, el odio y el desprecio que siente hacia los demás hombres y que sospecha que los demás sienten hacia él. Dada la constitución de su sistema nervioso muy primitiva, y susceptible de resentirse fácilmente a causa del más mínimo despliegue de emoción o de sentimiento, el hombre se protege con la ayuda de un código social perfectamente insípido carente del más leve trazo de sentimientos o de opiniones perturbadoras. Utiliza términos como copular, comercio sexual, tener relaciones, para los hombres, decir relaciones sexuales es una redundancia, y los acompaña de gestos grandilocuentes. El dinero, el matrimonio, la prostitución, el trabajo y el obstáculo para lograr una sociedad automatizada. Nada, humanamente, justifica el dinero ni el trabajo. Todos los trabajos no creativos, prácticamente todos, pudieron haberse automatizado hace tiempo. Y en una sociedad desmonetarizada cualquiera podría obtener lo mejor de cuanto deseara. Pero las razones que mantienen este sistema, basado en el trabajo y el dinero, no son humanas, sino machistas. 1. La concha, el macho que desprecia su yo deficiente, vencido por una ansiedad profunda e intensa, y por una honda soledad cada vez que se encuentra consigo mismo, con su naturaleza vacía, se vincula a cualquier mujer, desesperado, con la vaga esperanza de completarse a sí mismo, y se alimenta de la creencia mística de que, por el mero hecho de tocar oro, se convertirá en oro, anhela la constante compañía de la mujer. Prefiere la compañía de la más inferior de las mujeres a la suya propia o a la de cualquier otro hombre, quien solo le recuerda su propia repulsión. Pero es preciso obligar o engañar a las mujeres, a menos que sean demasiado jóvenes o estén demasiado enfermas, para someterlas a la compañía del varón. 2. Proporcionar al hombre, incapaz de relacionarse con los demás, ilusión de utilidad, le permite justificar su existencia excavando agujeros y volviéndolos a llenar. El tiempo ocioso le horroriza pues dispone de una sola solución para llenarlo, contemplar su grotesca personalidad. Incapacitado para relacionarse o amar, el hombre trabaja. Las mujeres anhelan las actividades absorbentes, emocionantes, pero carecen de la oportunidad o de la capacidad para ello y prefieren la ociosidad o perder el tiempo a su gusto, dormir, hacer compras, jugar al bowling, jugar a las cartas, procrear, leer, pasear, soñar despiertas, comer, jugar consigo mismas, tragar píldoras, ir al cine, psicoanalizarse, viajar, recoger perros y gatos, despatarrarse en la playa, nadar, mirar la TV, escuchar música, decorar la casa, dedicarse a la jardinería, coser, reunirse en clubs nocturnos, bailar, ir de visitas, desarrollar su inteligencia, siguiendo cursos, y absorber cultura, conferencias, teatro, conciertos, películas artísticas. Así, muchas mujeres, incluso en caso de una completa igualdad económica, prefieren vivir con hombres o mover el culo por las calles, es decir, disponer de la mayor parte de su tiempo, a pasar varias horas diarias aburriéndose, estultificadas, realizando para otros trabajos no creativos, embrutecedores, que las convierten en máquinas, o, en el mejor de los casos, si logran acceder a un buen empleo, codirigentes del montón de mierda. La destrucción total del sistema basado en el trabajo y en el dinero, y no el logro de la igualdad económica en el seno del sistema masculino, liberará a la mujer del poder masculino. 3. El poder y el control. No pudiendo dominar a las mujeres por medio de sus relaciones personales, el hombre aspira al dominio general por medio de la manipulación del dinero, así como de todo lo susceptible de ser controlado con dinero, en otras palabras, manipulándolo todo y a todos. 4. El sustituto del amor. Incapaz de dar amor o afecto, el hombre da dinero. Se siente maternal. La madre da la leche.
Él da el pan. Él es el gana pan. 5. Proveer al hombre de un objetivo. Incapaz de gozar del presente, el hombre necesita una meta por delante, y el dinero le proporciona un objetivo eterno. Pensad en lo que se puede hacer con 80 trillones de dólares, invertidos, en 3 años tendréis 300 trillones. 6. Proporcionar al hombre la máxima oportunidad para manipular y controlar a los demás, la paternidad. La paternidad y la enfermedad mental, temor, cobardía, timidez, humildad, inseguridad, pasividad. Mamá desea lo mejor para sus hijos. Papá solo desea lo mejor para papá, es decir, paz y tranquilidad. Desea que respeten sus caprichos de dignidad, desea presentarse bien, status, y desea la oportunidad para controlar y manipular a su aire, lo cual se denominará guiar si se trata de un padre moderno. En cuanto a su hija, la desea sexualmente, entrega su mano en matrimonio, el resto es para él. Papá, al contrario de mamá, nunca cede frente a sus hijos, pues debe, por todos los medios, preservar la imagen de hombre decidido, dotado de fortaleza, de perenne fuerza y rectitud. Nunca alcanza su meta, y, por tanto, lo domina la falta de confianza en sí mismo y en la propia capacidad para lidiar con el mundo, y acepta pasivamente el status quo. Mamá ama a sus hijos, aunque a veces se encoleris con ellos, pero la cólera se evapora en un instante y, aun cuando persista, no obstaculiza el amor ni una profunda aceptación. Papá, en cambio, emocionalmente enfermo, no ama a sus hijos, los aprueba si son buenos, es decir, si son simpáticos, respetuosos, obedientes, serviles a su voluntad, tranquilos, y mientras no provoquen inoportunas alteraciones de ánimo siempre tan desagradables y molestas para el varonil sistema nervioso de papá, fácilmente perturbable. En otras palabras, si son tan pasivos como los vegetales, si no son buenos, en el caso de un padre moderno, civilizado, a veces es preferible el bruto furioso anticuado, a quien se puede despreciar por su ridiculez. Papá no se enfada, pero expresa su desaprobación, actitud que, a diferencia de la cólera, persiste e impide la aceptación profunda, dejando en el niño un sentimiento de inferioridad y una obsesión por la aprobación que durará toda la vida. El resultado es el temor al propio pensamiento, motivo inductor a buscar refugio en la vida convencional. Si el niño desea la aprobación paterna, debe respetar a papá, y dado que papá es una basura, el único medio para suscitar respeto filial es mostrarse distante, inalcanzable, y actuar siguiendo el precepto según el cual la familiaridad alimenta el desprecio, precepto, por supuesto, cierto, si se es despreciable. Comportándose de manera distante y fría puede aparecer como un ser desconocido, misterioso, y, por lo tanto, inspirar temor, respeto. Desaprobar las escenas emotivas produce el temor a sentir una emoción fuerte, el temor a la propia furia y al odio, y el temor a enfrentarse con la realidad, ya que la realidad revela la rabia y el odio. Este miedo, unido a la falta de confianza en sí mismo y al conocimiento de la propia incapacidad para cambiar el mundo o para conmover aunque sea mínimamente el propio destino, conduce a la estúpida creencia de que el mundo y la mayoría de sus habitantes son agradables, y que las más banales y triviales actividades son una gran diversión y producen un profundo placer. El efecto de la paternidad en los niños, particularmente, es convertirlos en hombres, es decir, defenderlos de todas sus tendencias a la pasividad, a la mariconería, o a sus deseos de ser mujeres. Todos los chicos quieren imitar a su madre, fusionarse con ella, pero papá lo prohíbe. Él es la madre, él se fusiona con ella. Así, ordena al niño, a veces directamente y otras indirectamente, no comportarse como una niñita, y actuar como un hombre. El muchacho, que se caga en los pantalones delante de su padre, que, dicho de otro modo, le respeta, obedece y se convierte en un verdadero pequeño papá, el modelo de la hombría, el sueño americano, el cretino heterosexual de buena conducta. El efecto de la paternidad en las mujeres es convertirlas en hombres, dependientes, pasivas, abocadas a las tareas domésticas embrutecedoras, simpáticas, inseguras, ávidas de aprobación y de seguridad, cobardes, humildes, respetuosas con la autoridad de los hombres, cerradas, carentes de reacciones, medio muertas, triviales, estúpidas, convencionales, insípidas y completamente despreciables. La hija de papá, siempre tensa y temerosa, sin capacidad analítica, sin objetividad, valora a papá y a los demás hombres con temor, respeto.
Incapaz de descubrir el vacío tras la fachada distante, acepta la definición masculina del hombre como ser superior, y la definición de la mujer, y de sí misma, como ser inferior, es decir, como hombres, eso que, gracias a papá realmente es. La expansión de la paternidad, resultado del desarrollo y de la mejor distribución de la riqueza, que el patriarcado necesita para prosperar, ha provocado el aumento general de la estupidez y el declive de las mujeres en los Estados Unidos después de 1920. La estrecha asociación entre riqueza y paternidad ha servido para que las chicas peor seleccionadas, es decir, las burguesitas privilegiadas, logren el derecho a educarse. En suma, el papel de los padres ha sido corroer el mundo con el espíritu de la virilidad. Los hombres poseen el don de Midas negativo, todo cuanto tocan se convierte en mierda. La supresión de la individualidad, la animalidad, domesticidad y maternidad, y el funcionalismo. El hombre es un puñado de reflejos condicionados, incapaz de reaccionar libremente por medio de su mente, está atado y determinado completamente por sus experiencias infantiles y del pasado. Vivió sus primeras experiencias con su madre, y durante toda su vida está ligado a ella. El hombre nunca llega a comprender claramente no ser parte de su madre, que él es él y ella es ella. Su máxima necesidad es sentirse guiado, abrigado, protegido y admirado por mamá. Los hombres esperan que las mujeres adoren aquello que los petrifica de horror, ellos mismos. Exclusivamente físico, aspira a pasar su tiempo, que ha perdido en el mundo defendiéndose sombríamente contra su pasividad, dedicado a actividades básicamente animales, comer, dormir, cagar, relajarse y hacerse mimar por mamá. La hija de papá, pasiva y cabezahueca, deseosa de aprobación, de una palmada en la cabeza, del respeto del primer montón de basura que pasa, deja reducirse fácilmente a la categoría de mamá, estúpida suministradora de consuelo para las necesidades físicas, respaldo de los cansados, paño para frentes simiescas, aliciente para el ego mezquino, admiradora de lo despreciable, una bolsa de agua caliente con tetas. Reducidas a la categoría de animal, las mujeres del sector más atrasado de la sociedad, la clase media privilegiada y educada, despojo de la humanidad donde papá reina como ser supremo, intenta desarrollarse por medio del trabajo, y en la nación más avanzada del mundo, en pleno siglo XX, van de un lado a otro con los críos colgando de las tetas. Y no es por los niños, aunque los expertos sentencien que mamá debe quedarse en casa y arrastrarse como una bestia, sino por papá. La teta es para papá, para que pueda aferrarse, los sufrimientos del trabajo son para papá, para que pueda seguir prosperando, como está medio muerto, necesita estímulos poderosos. La necesidad de reducir a la mujer a un animal, a mamá, a un macho, es psicológica y práctica. El macho es simplemente una muestra de la especie, susceptible de ser intercambiable por cualquier otro macho. No posee una individualidad profunda, pues la individualidad se origina en la curiosidad, en aquello que se encuentra fuera de uno mismo, que lo absorbe, aquello con lo que uno se relaciona. Los hombres, totalmente absorbidos por ellos mismos, capaces solo de relacionarse con sus propios cuerpos y de experimentar únicamente sus sensaciones físicas, difieren entre sí únicamente por el grado y por la forma de intentar defenderse contra su pasividad y contra su deseo de ser mujeres. La individualidad femenina se impone ante el hombre, pero él es incapaz de comprenderla, incapaz de establecer un contacto con ella que lo asusta, lo conmociona y llena de espanto y de envidia. Así, la niega, y se dispone a definir a cualquiera, él o ella, en términos de función o de uso, asignándose desde luego para sí las funciones más importantes, médico, presidente, científico, a fin de darse una identidad, sino una individualidad, y convencer, a sí mismo y a las mujeres, le ha ido mejor convenciendo a las mujeres, que la función femenina es concebir y dar a luz a los hijos, relajarse, confortar y alabar el ego del hombre, que por su función es un ser intercambiable con cualquier otra mujer. Pero en realidad, la función de la mujer es comunicarse, desarrollarse, amar y ser ella misma, y resulta irreemplazable por otra. La función del macho es la de producir esperma. En la actualidad existen bancos de esperma. La violación de la intimidad. El hombre, avergonzado de lo que es y de casi todo lo que hace, tiende bastante a mantener en secreto todos los aspectos de su vida, pero no guarda ningún respeto por la vida privada de los demás. Vacío, incompleto, carente de realidad propia, necesita permanentemente la compañía de la mujer, y no ve nada de malo en el hecho de inmiscuirse o introducirse en los pensamientos de la mujer,
no importa quién sea, en cualquier parte y en cualquier momento, pero se siente indignado e insultado si se le llama la atención respecto a lo que hace, se siente confundido. No puede comprender que alguien pueda preferir un minuto de soledad a la compañía de cualquier cretino. Al desear convertirse en una mujer, se esfuerza por estar siempre rodeado de mujeres, las únicas que lo aproximan a su deseo, y se las ingenió para crear una sociedad basada en la familia, una pareja hombre-mujer y sus hijos, el pretexto para la existencia de la familia, que, virtualmente, viven uno encima del otro, violando inescrupulosamente los derechos de la mujer, su intimidad, su salud. El aislamiento, los suburbios y la imposibilidad de la comunidad. Nuestra sociedad no es una comunidad, es una colección de unidades familiares aisladas. El hombre se siente desesperadamente inseguro, temeroso de que su mujer lo abandone si se expone ante otros hombres o a algo que remotamente se parezca a la vida, de modo que intenta aislarla de los otros hombres y de la mediocre civilización reinante. La lleva a vivir a los suburbios para encerrarla en un conjunto de pabellones donde parejas con sus hijos se absorben en una mutua contemplación. El aislamiento le da la posibilidad de mantener la ilusión de ser un individuo, se convierte en un individualista rudo, un gran solitario, confunde la individualidad con la claustración y la falta de cooperación. Pero hay otra razón para explicar este aislamiento: cada hombre es una isla. Atrapado en sí mismo, emocionalmente aislado, incapaz de comunicarse, al hombre le horroriza la civilización, la gente, las ciudades, las situaciones que requieren capacidad para comprender y establecer relaciones con los demás. Papá huye, como un conejillo asustado, se escabul, y arrastra el rechoncho culo hacia el páramo, hacia los suburbios. O, en el caso del hippie, se va lejos, chico, hacia el prado donde puede coger y procrear a sus anchas y perder el tiempo con sus abalorios y sus flautas. El hippie, cuyo deseo de ser un hombre, y un rudo individualista, es más débil que el del término medio de los hombres, y se excita ante la sola idea de poseer cantidad de mujeres a su disposición, se rebela contra la crueldad de la vida del ganapán y contra la monotonía de la monogamia. En nombre de la cooperación y del reparto, forma una comuna o una tribu, que, a pesar de sus principios de solidaridad y en parte por su causa, la comuna, una extensión de la familia, es un ultraje más de los derechos de la mujer, viola su intimidad y deteriora su salud mental, no se parece a una comuna más que el resto de la sociedad. La verdadera comunidad está formada por individuos, no simples miembros de una especie, o parejas, que respetan la individualidad y la intimidad de los demás, y al mismo tiempo, obran con reciprocidad mental y emocionalmente, espíritus libres que mantienen entre sí una relación libre, y cooperan para alcanzar fines comunes. Los tradicionalistas dicen que la unidad básica de la sociedad es la familia, para los hippies, en cambio, es la tribu, nadie menciona al individuo. El hippie habla mucho acerca de la individualidad, pero su concepto al respecto no difiere del que puede tener cualquier otro hombre. Desearía regresar a la naturaleza, a la vida salvaje, regresar al desierto, reencontrar el hogar de los animales peludos de los que él forma parte, lejos de la ciudad, o al menos donde se perciban algunas huellas, un vago inicio de civilización, para vivir al nivel primario de la especie y ocuparse en actividades sencillas, no intelectuales, criar cerdos, coger, ensartas abalorios. La actividad más importante de la comuna, en ella se basa, es la promiscuidad. El hippie se siente atraído por la comuna principalmente porque ofrece la perspectiva de libertad sexual, la concha libre, la más interesante comodidad para compartir, la que se puede poseer sin miramientos. Pero, ciego y avaricioso, no piensa en todos los demás hombres con quienes deberá compartirla, ni tampoco repara en los celos y la posesividad propia de la conchaza que ellos son, en sí mismos. Los hombres no pueden cooperar en el logro de un fin común, porque el fin de cada hombre es todas las conchas para sí. De ahí que la comuna esté condenada al fracaso. Preso del pánico, el hippie atrapará a la primera mentecata que lo empuje y la arrastrará a los suburbios lo más rápidamente posible. El macho no puede progresar socialmente, pero, en cambio, oscila entre el aislamiento y la promiscuidad. El conformismo. A pesar de desear ser un individuo, el hombre teme cualquier cosa que pudiera diferenciarlo, aún ligeramente de los demás hombres. Teme no ser realmente un hombre. Una de las sospechas más perturbadoras es la posibilidad de ser pasivo y estar determinado por la sexualidad. Si los demás hombres son y él no lo es, quizás no sea un hombre, debe de ser un marica.
Así, intenta afirmar su hombría pareciéndose a otros hombres. Pero cualquier diferencia constatada en los demás también constituye una amenaza, lo aterra, a ellos, a los maricas a quienes debe evitar a cualquier precio, y hace cuanto puede para obligarles a recuperar la uniformidad. El hombre se atreve a ser diferente solo cuando acepta su pasividad y su deseo de ser una mujer, su mariconería. El más consecuente consigo mismo es el travesti. Pero él, a pesar de ser diferente a muchos hombres, es exactamente igual a todos los demás travestis. También funcionalista, busca una identidad formal, ser una mujer. Trata de desembarazarse de todos sus problemas, pero todavía no posee ninguna individualidad. No está totalmente convencido de ser una mujer, angustiado por la idea de no ser lo suficientemente hembra, se adecua compulsivamente al estereotipo femenino creado por el hombre, terminando por ser un fardo de manierismos acartonados. Para asegurarse de que es un hombre, el macho debe asegurarse de que la hembra es verdaderamente una mujer, lo contrario de un hombre, es decir, que la hembra se comporta como un marica. Y la hija de papá, cuyos instintos femeninos le fueron arrebatados cuando era pequeña, se adapta fácilmente y por obligación a este papel. La autoridad y el gobierno. El hombre que carece del sentido de lo verdadero y de lo falso, carece de conciencia moral, solo puede ser producto de la capacidad para ponerse en el lugar de los demás, carece de fe en su yo inexistente, es necesariamente competitivo y, por naturaleza, incapaz de cooperar, siente la necesidad de una guía y de un control procedente del exterior. Por lo tanto, inventa a las autoridades, sacerdotes, especialistas, jefes, líderes, etc., y al gobierno. Quiere que la hembra, mamá, le guíe, pero es incapaz de prestarse a ello. Después de todo, él es un hombre, quiere desempeñar el papel de la mujer, usurpar su función de guía y protectora, se encarga de que todas las autoridades sean siempre hombres. No existe ninguna razón para que una sociedad formada por seres racionales capaces de cooperar entre sí, autosuficientes y libres de cualquier ley o condición natural capaz de obligarles a competir, deba tener un gobierno, leyes o líderes. La filosofía, la religión y la moral basados en el sexo. La incompetencia del hombre para relacionarse con los demás o con las cosas es causa de que su vida carezca de objetivos y sentido. Según el pensamiento masculino, la vida es un absurdo, así inventa la filosofía y la religión. Está vacío, mira hacia afuera, no solo en busca de una guía o de un control, sino también de la salvación y del sentido de la vida. Le resulta imposible realizar la felicidad en la tierra, inventó el cielo. Puesto que no puede comunicarse con los otros, y solo vive para el sexo, para el varón el mal es la licencia sexual que lo compromete en prácticas sexuales desviadas, no viriles, es decir, las que no lo defienden contra su pasividad y sexualidad total, características que amenazan, si se las fomenta, con destruir la civilización, pues la civilización está absolutamente basada en la necesidad del hombre de defenderse contra estas características. En cuanto a la mujer, según los hombres, el mal radica en cualquier tipo de comportamiento capaz de inducir a los hombres a la licencia sexual, es decir, impedir a las necesidades del macho estar por encima de las suyas y negarse a hacerse la loca. La religión no solamente brinda al hombre un fin, el cielo, y ayuda a mantener a la mujer ligada a él, además presenta rituales mediante cuya práctica el hombre puede expiar la culpa y la vergüenza experimentada por no ser capaz de defenderse suficientemente contra sus impulsos sexuales. En especial, se trata de la culpa y la vergüenza de ser hombre. La mayoría de los hombres, en su inmensa cobardía, proyectan sus debilidades intrínsecas en las mujeres, las califican de debilidades típicamente femeninas y se atribuyen la auténtica fuerza femenina. La mayoría de los filósofos, no tan cobardes, reconocen ciertas carencias en el hombre, sin embargo no llegan a admitir el hecho de que estas carencias existen solo en los hombres. Así, denominan a la condición del hombre masculina, la condición humana. Formulan su problema de la nada, que los horroriza, como un dilema filosófico. Otorgan un nivel de jerarquía a su animalidad, pomposamente bautizan a su nada problema de identidad, y con grandilocuencia proceden a charlar acerca de la crisis del individuo, de la esencia del ser, de la existencia que precede a la esencia, de los modos existenciales del ser, etc., etc. La mujer, en cambio, no solamente ni se cuestiona su identidad o su individualidad, sino que por instinto sabe que el único mal consiste en herir a los demás, y que el verdadero significado de la vida es el amor. Los prejuicios, racial, étnico, religioso, etc.
El hombre necesita víctimas propiciatorias para poder proyectar sobre ellas sus fracasos y sus insuficiencias, y sobre las que pueda desahogar sus frustraciones por no ser mujer. La competencia, el prestigio, el status, la educación formal, la ignorancia y las clases sociales y económicas. Obsesionado por ser admirado por las mujeres, pero sin poseer ningún mérito intrínseco, el hombre construye una sociedad artificial que le proporciona una apariencia del mérito a través del dinero, del prestigio, de la clase social alta, los títulos, la posición y el conocimiento, relegando en lo más bajo de la escala social, económica y educacional a la mayor cantidad posible de hombres. El objetivo de la educación superior no es educar sino excluir a los demás de las distintas profesiones. El hombre, aunque capaz de comprender y de utilizar el conocimiento y las ideas, no puede entrar en relación con ellas, aprehenderlas emocionalmente. No valora el conocimiento y las ideas en sí mismas, son simplemente medios para lograr fines, y, en consecuencia, no necesita comunicaciones de tipo intelectual, no necesita cultivar las facultades intelectuales de los otros. Por el contrario, su interés es la ignorancia. Sabe muy bien que una población de mujeres inteligentes y conscientes significa el fin de su reinado. La mujer orgullosa y saludable desea la compañía de sus iguales, a quienes puede respetar y con quienes puede desarrollarse. El macho y la mujer macho enfermos, inseguros y carentes de confianza en sí mismos, anhelan la compañía de los parásitos, de las larvas. El hombre no puede llevar a cabo una genuina revolución social, pues quienes se hallan en las altas posiciones del poder allí desean permanecer, y quienes están abajo desean ocupar un alto puesto. La rebelión, entre hombres, es una farsa. Vivimos en una sociedad masculina hecha por el hombre para satisfacer sus necesidades. Nunca está satisfecho, pues le resulta imposible. Aquello contra lo cual el hombre rebelde se rebela, es el hecho de ser hombre. El hombre cambia solamente cuando la tecnología se lo impone, cuando no le queda otra alternativa, cuando la sociedad alcanza un nivel en el cual él debe cambiar o morirse. Ahora lo hemos alcanzado. Si las mujeres no mueven rápidamente el culo, corremos peligro de reventar. Imposibilidad para la conversación. Dada la naturaleza totalmente egocéntrica del hombre y su incapacidad para contactar con el exterior, su conversación, si no versa sobre él mismo, es impersonal, monótona, despojada de cuanto posea un valor humano. La conversación intelectual del hombre es un intento forzado y compulsivo para impresionar a la mujer. La hija de papá, pasiva, adaptable, respetuosa y temerosa del hombre hasta la reverencia, se deja imponer la hedionda y aburrida cháchara masculina. A ella no le resulta muy difícil, ya que la tensión y la ansiedad, la falta de serenidad, la inseguridad y las propias dudas, la incertidumbre ante los sentimientos y las sensaciones que papá le metió en la cabeza, convierten sus percepciones en superficialidad y le impiden darse cuenta de que la charlatanería del hombre solo es charlatanería. Como el esteta que aprecia el espejismo llamado gran arte, está convencida de que la mierda de conversación que le aburre, le permite desarrollarse. No solo acepta el dominio del espejismo, además adapta a ella su propia conversación. Entrenada desde la más tierna infancia en la simpatía, la gentileza y la dignidad, halagando la necesidad del varón de disfrazar su animalidad, la mujer reduce servilmente su conversación a la charla melosa, insípida y blanda sobre cualquier tópico que esté más allá de lo más trivial, o, en el caso de ser cultivada, se quedará en la discusión intelectual, es decir, en el discurso impersonal acerca de abstracciones irrelevantes. El Producto Bruto Nacional, el mercado común, la influencia de Rimbaud en la pintura simbolista. Se vuelve tan adepta al halago que eventualmente este se convierte en su segunda naturaleza hasta el extremo de continuar halagando a los hombres aun cuando se encuentre en compañía de otras mujeres. Aparte de esta faceta del lameculos, la conversación de la mujer está limitada debido al temor de expresar opiniones generales o desviadas y por un sentimiento de inseguridad que la encierra en sí misma y le quita encanto. La simpatía, la gentileza, la dignidad, la inseguridad y la introversión pocas veces pueden desencadenar la intensidad o el ingenio, dos cualidades imprescindibles para que una conversación merezca el nombre de tal. Semejante conversación nunca es exuberante, solamente las mujeres que confían plenamente en sí mismas, las arrogantes, las extrovertidas, las orgullosas, las poseedoras de mentes rigurosas, son capaces de mantener una conversación intensa, audaz, ingeniosa. La imposibilidad de la amistad y del amor. Los hombres se desprecian a sí mismos, a todos los otros hombres y a las mujeres que los halagan.
las mujeres lameculos de los machos, inseguras y en busca de la aprobación masculina, se desprecian a sí mismas y a todas las que son como ellas, las mujeres autosuficientes, impetuosas, buscadoras de emociones, sienten desprecio por los machos y por las mujeres macho lameculos. Para ser breves, el desprecio está a la orden del día. El amor no es dependencia ni es sexo, es amistad, y, por lo tanto, el amor no puede existir entre dos hombres, entre un hombre y una mujer o entre dos mujeres, si uno de ellos es un macho lameculos, inseguro y estúpido. Al igual que la conversación, el amor solamente puede existir entre dos mujeres seguras, libres, independientes y desarrolladas. La amistad se basa en el respeto, no en el desprecio. Incluso entre mujeres desarrolladas, las amistades profundas se dan rara vez en la época adulta, ya que casi todas ellas se han unido a hombres para sobrevivir económicamente, o están empeñadas en abrirse camino, acuchilladas, a través de la jungla e intentar mantener sus cabezas por encima del nivel de la masa amorfa. El amor no puede florecer en una sociedad basada en el dinero y en el trabajo mediocre, requiere una libertad económica y personal total, tiempo para el ocio y la oportunidad de comprometerse en actividades intensamente absorbentes y emocionalmente satisfactorias. Tales actividades, cuando se comparten con aquellos a quienes se respeta, desembocan en una profunda amistad. Nuestra sociedad no brinda oportunidades para comprometerse en esta clase de actividades. Después de haber eliminado del mundo la conversación, la amistad y el amor, el hombre ofrece los siguientes sustitutos mezquinos. El gran arte y la cultura. El artista hombre intenta compensar su incapacidad para vivir y su impotencia para ser mujer, construyendo un mundo sumamente artificial en el cual él es el héroe, es decir, despliega las características femeninas, y la mujer queda reducida a roles limitadísimos, de insípida subordinada, en una palabra, queda reducida a hacer de hombre. El fin del arte masculino no es comunicar, puesto que el hombre es un ser vacío, nada tiene que decir, sino disfrazar su bestialidad. Recurre al simbolismo y a la oscuridad, temas profundos. La mayoría de las personas, sobre todo las cultivadas, carentes de confianza en sus propios juicios, humildes, respetuosos de la autoridad, la traducción adulta de la frase papá sabe más es, el crítico entiende, aprenden fácilmente que la oscuridad, la evasividad, la incomprensibilidad, la ambigüedad y el tedio son las señales de la profundidad y de la brillantez. El gran arte demuestra que los hombres son superiores a las mujeres, que los hombres son mujeres. Casi todo cuanto cabe bajo la denominación gran arte, tal como las antifeministas nos lo recuerdan, ha sido creado por los hombres. Sabemos que se le llama gran arte porque las autoridades nos lo han dicho, y no podemos afirmar lo contrario, pues solo los dotados de sensibilidades exquisitas muy superiores a las nuestras pueden percibir y apreciar su grandeza. La prueba de su sensibilidad superior es el hecho de apreciar la mierda que aprecian. Apreciar es cuanto sabe hacer el hombre cultivado. Pasivos e incompetentes, carentes de imaginación y de ingenio, aprecian, incapaces de crear sus propias diversiones, de crear un pequeño mundo a partir de sí mismos, de influir mínimamente en su medio ambiente, deben aceptar cuanto les es dado, incapaces de crear o de comunicarse, actúan de espectadores. La absorción de cultura es un intento desesperado y frenético de ser alguien en un mundo sin placer, de escapar al horror de una existencia estéril e insignificante. La cultura es el maná del ego de los incompetentes, el medio para racionalizar las expectativas pasivas. Pueden sentirse orgullosos de sí mismos por su capacidad para apreciar las cosas más finas, ver una joya allí donde solo hay mierda, quieren ser admirados porque admiran. Faltos de la más mínima confianza en su capacidad para cambiar algo, se resignan al status quo, necesitan extasiarse, ver la belleza en la mierda porque, solo, mierda verán. La veneración del arte y de la cultura, aparte de conducir a muchas mujeres a una actividad aburrida y pasiva que las distrae de otras más importantes y rentables, y de cultivar capacidades activas, le permite al artista mostrarse como el único dotado de sentimientos superiores, percepciones, visiones, y juicios superiores, minando así la confianza de las mujeres inseguras en la validez de sus propios sentimientos, visiones y juicios. El macho posee una sensibilidad muy limitada y, en consecuencia, son limitadas sus percepciones, visiones y juicios, necesita al artista para que lo guíe, para que le diga qué es la vida.
Pero, dado que el hombre artista es absolutamente sexual, incapaz de relacionarse con nada situado más allá de sus propias sensaciones físicas y nada puede expresar excepto su concepto de la vida, para él carente de sentido y absurda, no puede ser un artista. ¿Cómo puede él, incapaz de vida, decirnos qué es la vida? El macho artista es una contradicción en sus términos. Un degenerado solo puede producir un arte degenerado. El verdadero artista es la mujer saludable y que confía en sí misma. En una sociedad de mujeres el único arte, la única cultura, será la de las mujeres orgullosas, excéntricas, que se afirman entre sí con todo el universo. La sexualidad, el sexo no interviene en una relación, por el contrario, se trata de una experiencia solitaria, no creativa, una absoluta pérdida de tiempo. La mujer, con gran facilidad, más de la que ella misma cree, puede condicionar su impulso sexual, ser completamente fría y cerebral y libre para perseguir relaciones y actividades más valiosas. Pero el macho, que parece incitar sexualmente a las mujeres y que constantemente busca excitarlas, arrastra a la mujer muy sexual al frenesí de la lujuria, arrojándola a un abismo sexual del cual muy pocas mujeres logran escapar. El macho lascivo excita a la mujer lúbrica, tiene que hacerlo. Cuando la mujer trasciende su cuerpo, se eleva por encima de la condición animal, el macho, cuyo ego consiste en su falo, desaparecerá. El sexo es el refugio de la estupidez. Cuanto más estúpida es una mujer, más profundamente encaja en la cultura del hombre. Para resumir, cuanto más encantadora, más sexual. Las mujeres más bellas de nuestra sociedad provocan el delirio de los maníacos sexuales. Pero al ser tremendamente atractivas no se rebajan a coger, es tosco, hacen el amor, establecen una comunión por medio de los cuerpos y de las relaciones sensuales. Las más literatas afinan su tono con las palpitaciones de Eros y logran aferrarse al universo. Las religiosas tienen una comunión espiritual con la divina sensualidad. Las místicas se fusionan con el principio erótico y se mezclan con el cosmos, y las cabezas ácidas entran en contacto con las células eróticas, vibran. Por otra parte, aquellas mujeres que no se han integrado tanto en la cultura del macho, las menos hermosas, las almas toscas y simples para quien escoger es coger, y son demasiado infantiles para el mundo adulto de los suburbios, de las hipotecas, de los lloriqueos y de la caca de bebés, demasiado egoístas para cultivar maridos y niños, demasiado inciviles para respetar a papá, a los grandes o a la profunda sabiduría de los ancianos, que solo confían en sus propios instintos animales, que equiparan la cultura a la mierda, cuya única diversión es vagabundear en busca de emociones y excitaciones, que provocan escenas desagradables, vulgares, desconcertantes, odiosas, violentas brujas dispuestas a atropellar a cuantos les irritan, que clavan un cuchillo en el pecho del hombre o le hunden un picayelos en el culo después, si saben que pueden largarse, en suma, aquellas que, según los parámetros de nuestra cultura, son SCUM, estas mujeres son desenvueltas y cerebrales y están dispuestas a la sexualidad. Liberadas de los prejuicios de la simpatía, de la discreción, de la opinión pública, de la moral, del respeto a los culos, siempre horribles, sucias, viles, las SCUM llegan. A todas partes, lo han visto todo, todo el tinglado, el coito, la chupada, la de la concha y de la pija, han presenciado todos los números habidos y por haber, han paseado todas las calles y se han volteado a todos los puercos. Es necesario haberse hartado del coito para profesar el anticoito, y las SCUM han vivido toda clase de experiencias, ahora están preparadas para un espectáculo nuevo. Quieren vibrar, despegar, surgir. Pero la hora de SCUM todavía no ha sonado, SCUM permanece aún en las tripas de nuestra sociedad. Pero, si nada cambia y la bomba no estalla y acaba con todo, nuestra sociedad reventará por sí sola. El aburrimiento, la vida en una sociedad hecha por y para las criaturas que, si no son siniestras y deprimentes, son absolutamente aburridas, solo puede ser, si no es siniestra y deprimente, absolutamente aburrida. El secreto, la censura, la prohibición del conocimiento y de las ideas, denuncias y la caza de brujas, uno de los temores más horribles, profundamente arraigados y secretos del macho es el temor de que se descubra que no es una mujer, sino un macho, un animal subhumano. Aunque la amabilidad, la educación y la dignidad bastan para impedir la revelación de la verdad en un nivel personal,
el hombre debe, para evitar que se descubra la impostura general del sexo masculino y mantener sus poderes antinaturales sobre la sociedad, recurrir a los siguientes procedimientos. 1. La censura. El hombre que reacciona por reflejo a palabras y frases aisladas en vez de reaccionar cerebralmente a significados globales, intenta impedir el descubrimiento de su bestialidad censurando no solo la pornografía, sino cualquier obra que contenga palabras soeces, sin importarle el contexto. 2. Prohibir todas las ideas y conocimientos que puedan descubrirlo o amenazar su posición predominante dentro de la sociedad. Eliminar muchos datos biológicos y psicológicos, porque constituyen la prueba de la gran inferioridad del hombre con respecto a la mujer. Asimismo, el problema de la enfermedad mental nunca podrá resolverse mientras el macho mantenga las riendas del poder, porque en primer lugar, le interesa, solo las mujeres muy lelas pueden soportar el menor intento de dominio, y en segundo lugar, el macho se niega a admitir el papel del padre en el origen de las enfermedades mentales. 3. La caza de brujas, el deleite más importante en la vida del macho, en caso de que esta criatura tensa y siniestra sea capaz de deleitarse con algo, es denunciar a los demás. No importa demasiado qué descubre sobre ellos mientras sean descubiertos, así distrae la atención que podría recaer sobre él. Denunciar a los demás como agentes enemigos, comunistas, socialistas, es uno de sus pasatiempos favoritos. Así se disculpa a sí mismo, a su país y al mundo occidental. La mierda no está en su culo, está en Rusia. La desconfianza, incapaz de comprender a los demás ni de sentir afecto o lealtad hacia ellos, centrado en sí mismo, de donde no aparta la atención a no ser para fijarla en su ombligo, el hombre nunca juega limpio. Cobarde, constantemente debe hacerse la puta con la mujer en busca de su aprobación, siempre en falso, no sea que se descubra su verdadera condición de macho y animal, siempre debe ocultarse, y mentir sin cesar. Vacío, constituido de nada, carece de honor o de integridad, ignora el significado de estas palabras. En resumen, el macho es traidor y la única actitud adecuada en una sociedad machista es el cinismo y la desconfianza. La fealdad, como es totalmente sexual, incapaz de respuestas cerebrales o estéticas, absolutamente materialista y codicioso, el hombre, aparte de haber impuesto al mundo el gran arte, ha llenado su ciudad sin paisaje con horrendos edificios, por fuera y por dentro, con horribles decorados, carteleras, autopistas, coches, camiones de basura y, lo que es peor, con su propio putrefacto ego. El odio y la violencia. El hombre vive carcomido por la tensión, por la frustración de no ser una mujer, de no ser capaz de alcanzar alguna vez la satisfacción o el placer, no importa de qué clase. Vive carcomido por el odio, no por el odio racional dirigido contra quienes abusan de una o nos insultan, sino el odio irracional, indiscriminado. Odio, en el fondo, contra su propio y mediocre yo. La violencia le es útil como válvula de escape para su odio y, además, como el macho solo es capaz de una respuesta sexual y necesita estímulos muy fuertes para excitar su yo medio muerto, incluso le provoca cierta emoción sexual. La enfermedad y la muerte. Todas las enfermedades se curan, el proceso de vejez y muerte se debe a la enfermedad. Así, es posible no envejecer nunca y vivir eternamente. En verdad, los problemas de la vejez y la muerte podrían quedar resueltos en el plazo de algunos años si la ciencia se dedicara a ello con empeño. Sin embargo, esto no ocurrirá mientras continúe el reinado del hombre, porque 1. Los científicos machos, que hay muchos, se apartan prudentemente de sus investigaciones biológicas, aterrados con el descubrimiento de que los hombres son mujeres, y sus programas de investigación demuestran una marcada preferencia por los objetivos viriles, la guerra y la muerte. 2. El desaliento de muchos científicos en potencia frente a las carreras científicas, debido a la rigidez, el tedio, el costo, el consumo de tiempo y la exclusividad injusta de nuestra enseñanza superior. 3. Los científicos, quienes cuidan celosamente sus puestos, mantienen una actitud oscurantista, quieren hacernos creer que solo una reducida élite está preparada para comprender los conceptos científicos abstractos. 4. La falta de la confianza en sí mismas provocada por la educación paterna, desanima a muchas jóvenes con talento y renuncian a convertirse en científicas. 5. La automatización es insuficiente. Ahora existe una riqueza de datos que, si se los clasificara y coordinara, revelarían el medio para curar el cáncer y otras muchas enfermedades, y posiblemente la clave de la vida misma. Pero los datos son tan numerosos que requieren computadoras de altísimas velocidades capaces de coordinarlos.
La institución de las computadoras permanecerá interminablemente retrasada bajo el sistema de control del hombre, pues el hombre siente horror ante la perspectiva de ser reemplazado por máquinas. 6. El sistema monetario. Los pocos científicos que no están trabajando en programas mortíferos, están vinculados a los intereses de las corporaciones para las que trabajan. 7. Al hombre le gusta la muerte, lo excita sexualmente y, aunque en su interior ya está muerto, desea morir. Asterisco asterisco asterisco. El hombre, incapaz de un estado positivo de felicidad, lo único que puede justificar la propia existencia, como máximo, puede aspirar a un estado neutro de control físico que dura poco, pues enseguida el aburrimiento, un estado negativo, lo invade. Está, por lo tanto, destinado a una existencia de sufrimiento, aliviada solamente por ocasionales, fugaces momentos de tranquilidad, estado que únicamente puede alcanzar a expensas de alguna mujer. El hombre, por naturaleza, es una sanguijuela, un parásito emocional y, por lo tanto, no es apto éticamente para vivir, pues nadie tiene el derecho de vivir a expensas de otro. Así como la vida de los seres humanos posee prioridad sobre la de los perros, por ser mucho más evolucionados y poseer una conciencia superior, así la vida de las mujeres posee prioridad sobre la de los hombres. En consecuencia, desembarazarse de un hombre es un acto de bondad y de justicia, altamente beneficioso para las mujeres, y es, a la vez, un acto de misericordia. Sin embargo, este punto de vista moral podría muy bien resultar académico, pues el hombre se elimina gradualmente a sí mismo. Además, al comprometerse en guerras y exterminios raciales honrados por la historia, los hombres se vuelven cada vez más maricas o se consumen por medio de drogas. La mujer, le guste o no, tomará el mundo a su cargo, aunque solo sea porque debe hacerlo, pues el hombre, por razones prácticas, dejará de existir. Esta tendencia autodestructiva se debe a que los hombres empiezan a tener una visión más clara de sus intereses. Cada vez más, se dan cuenta que el interés de las mujeres es su interés, que solamente pueden vivir a través de ellas, y que cuanto más la mujer se lanza a vivir, a realizarse, a ser una mujer y no un hombre, más próximos se sentirán ellos a algo parecido a la vida. Ha llegado a percibir que resulta más fácil y brinda más satisfacción vivir a través de ella que tratar de ser ella o usurpar sus cualidades, y relegarlas, declarando que son hombres. El marica, que acepta su naturaleza de macho, es decir, su pasividad y su excesiva sexualidad, su feminidad, también prefiere que las mujeres sean verdaderamente mujeres, ya que así puede ser más sencillo para el ser macho, ser femenino. Si los hombres fueran más inteligentes, más listos, intentarían convertirse en verdaderas mujeres, harían investigaciones intensivas en el terreno de la biología que condujera a los hombres, por medio de operaciones cerebrales y del sistema nervioso, a ser capaces de transformarse, en cuerpo y psiquis, en mujeres. La cuestión de saber si deberá continuar el uso de mujeres para fines de reproducción o si tal función se realizará en el laboratorio es un problema. ¿Qué ocurrirá cuando cada una de las mujeres, a partir de los 12 años, tome habitualmente la píldora y no se produzcan más descuidos involuntarios? ¿Cuántas mujeres aceptarán deliberadamente quedar preñadas? No, Virginia, las mujeres no gozan simplemente criando como conejas, a pesar de lo que diga la masa de mujeres robots con cerebros sometidos al lavado. Se deberá apartar por la fuerza a cierto porcentaje de mujeres para utilizarlas como conejas de cría en beneficio de la especie. Obviamente, esto no servirá. La respuesta es la reproducción en el laboratorio. En cuanto a la cuestión de si debe o no proseguir la reproducción del género masculino, ya no es un problema, pues el macho, como la enfermedad, ha existido siempre entre nosotras, y no debe seguir existiendo. Cuando el control genético sea posible, y lo será muy pronto, huelga decir que lo que produciremos serán seres completos, totales, no con defectos físicos o con deficiencias, incluso deficiencias generales como la masculinidad. Así como la producción deliberada de gente ciega sería inmoral, así también lo sería la producción deliberada de lisiados emocionales. Pero, ¿por qué reproducir mujeres? ¿Por qué futuras generaciones? ¿Para qué sirven? Cuando la vejez y la muerte se eliminen, ¿por qué seguir reproduciendo? Y aunque no se eliminen, ¿por qué continuar con la reproducción? ¿Por qué preocupamos por lo que ocurra una vez muertos? ¿Por qué preocupamos de que no exista una joven generación que no suceda? El curso natural de los acontecimientos, de la evolución social, conducirá a un control total del mundo por parte de la mujer. Como consecuencia dejarán, primero, de reproducir varones, y terminarán por dejar de producir mujeres.
Pero SCUM es impaciente. SCUM no se consuela con la perspectiva de las próximas generaciones. SCUM quiere actuar ya. Y si una gran mayoría de mujeres fueran SCUM, tomarían el mando total de este país en pocas semanas, simplemente rehusándose a trabajar, paralizando así toda la nación. Podrían, además, llevar a cabo otras medidas, cualquiera de las cuales bastaría para desbaratar completamente la economía y acabar con todo lo demás, que las mujeres se declararan a sí mismas fuera del sistema monetario, que saquearan los almacenes en lugar de comprar en ellos y se negaran a obedecer toda ley incordiante. La policía, la Guardia Nacional, el ejército, la marina y los marines no podrían controlar una rebelión de más de la mitad de la población, sobre todo al estar protagonizada por mujeres, imprescindibles absolutamente para ellos. Si todas las mujeres abandonaran a los hombres, se negaran a tener algo que ver con cualquiera de ellos, todos los hombres, el gobierno, y hasta la economía nacional se hundirían sin remedio. Incluso sin dejar a los hombres, las mujeres conscientes del alcance de su superioridad y de su poder sobre ellos, podrían adueñarse de todo en pocas semanas y someter totalmente a los hombres. En una sociedad sana, el macho trotaría obedientemente detrás de la mujer. El hombre es obediente, se somete con facilidad al yugo de cualquier mujer empeñada en dominarlo. El hombre, de hecho, desea desesperadamente someterse a las mujeres, vivir bajo la autoridad de su mamá, y abandonarse a sus cuidados. Pero no vivimos en una sociedad sana, y la mayoría de las mujeres no tienen la menor idea de la verdadera relación de fuerzas. El conflicto, pues, no se produce entre mujeres y hombres, sino entre las SCUM, las mujeres dominantes, libres, seguras de sí mismas, mordaces, violentas, egoístas, independientes, orgullosas, intrépidas, libres, arrogantes, que se consideran capaces para gobernar el universo, que han luchado contra viento y marea hasta alcanzar los límites de esta sociedad y están dispuestas a desenfrenarse y barrerlos, y las hijas de papá amables, pasivas, complacientes, cultivadas, educadas, dignas, subyugadas, dependientes, asustadas, grises, angustiadas, ávidas de aprobación, desconcertadas ante lo desconocido, que quieren seguir revolcándose en la cloaca, al menos, les resulta familiar, aferrarse a los amos, sentir a papá a sus espaldas y apoyarse en fuertes bíceps. Necesitan ver una cara fofa y peluda en la Casa Blanca, demasiado cobardes para enfrentarse a la horrorosa realidad del hombre, de papá, que se han acomodado en la posilga, han hecho causa común con las bestias, se adaptan y no conocen otra forma de vida, han rebajado sus mentes, sus pensamientos y sus percepciones al nivel del macho, que, carentes de juicio, de imaginación y de genio solo pueden obtener estima en una sociedad masculina, que solo pueden ocupar un lugar en el sol, o mejor, en el estiércol, como clucas o en calidad de reposo del guerrero, que son rechazadas por las otras mujeres, que proyectan sus deficiencias, su masculinidad, sobre todas las mujeres a quienes consideran gusanos. Pero SCUM es demasiado impaciente para esperar y aguardar a que se produzca el deslavado de cerebro de millones de agujeros. ¿Por qué las mujeres impetuosas deben seguir arrastrándose miserablemente junto con todas estas aburridas mujeres machos? ¿Por qué el destino de los seres capaces debería cruzarse con el de los tarados? ¿Por qué las imaginativas y activas deberían tener en cuenta a las pasivas y mediocres? ¿Por qué las independientes deberían patear locas junto con las que se amparan a papá? Un comando de SCUM puede apoderarse del país en un año, dando por el culo al sistema a todos los niveles, destruyendo selectivamente la sociedad y asesinando. SCUM será la gran fuerza enculatoria, la fuerza del destrabajo. Los miembros de SCUM elegirán toda clase de profesiones y destrabajarán. Por ejemplo, las vendedoras y telefonistas SCUM no cobrarán. Las operarias y oficinistas SCUM cogerán el trabajo destruyendo el material en secreto. Las SCUM destrabajarán sistemáticamente hasta hacerse despedir, después buscarán un nuevo empleo para sabotear. SCUM tomará por asalto los autobuses, los taxis y los puestos de vender billetes, conducirán autobuses y taxis y entregarán billetes gratuitos al público. SCUM destruirá todos los objetos inútiles y dañinos como vidrieras, gran arte, etc.
Después SCUM se apoderará de las antenas de radio y de TV, se encargará de aliviar de sus trabajos a todos los empleados que impedirán la entrada de SCUM en los estudios. SCUM arremeterá contra las parejas mixtas, hombre-mujer, que encuentre al paso y las deshará. SCUM matará a todos los hombres que no formen parte del cuerpo auxiliar masculino de SCUM. Forman parte del cuerpo auxiliar masculino los hombres que se emplean metódicamente en su propia eliminación, los hombres que practican el bien, fueren cuales fueren sus motivos y nieguen las reglas del juego de SCUM. He aquí algunos ejemplos de los integrantes del cuerpo auxiliar: hombres que matan a hombres, biólogos que trabajan en investigaciones constructivas, en lugar de preparar la guerra biológica, periodistas, escritores, redactores jefe, editores y productores que difunden y promocionan las ideas capaces de servir a los objetivos de SCUM, los maricas que, con magnífico ejemplo, animan a otros hombres para desmachizarse y en consecuencia volverse relativamente inofensivos, hombres que prodigan generosamente dinero y todos los servicios necesarios, hombres que dicen la verdad, hasta ahora ninguno lo ha hecho nunca, y guardan un comportamiento justo con las mujeres, que revelan la verdad sobre sí mismos, proporcionan a los descerebrados frases correctas que repetir y les dicen que el objetivo principal en la vida de una mujer es aplastar el sexo masculino. Para ayudar a los hombres en esta tarea, SCUM organizará sesiones mierdicas durante las cuales cada hombre presente pronunciará un discurso con la frase: soy una mierda miserable y abyecta, y acto seguido procederá a enumerar los distintos aspectos de su mierdicidad. Su recompensa por esta actuación será la oportunidad de confraternizar después de la sesión y durante toda una hora con las SCUM presentes. Se invitará a las mujeres amables y educadas para clarificar las dudas y los malentendidos que puedan tener acerca del sexo masculino, a los fabricantes y promotores de libros, películas porno, que nos conducen al día en que en las pantallas solo se verá chupar y coger, los hombres, como las ratas siguiendo el sonido de la flauta encantada, serán arrastrados hasta su perdición por los engañosos encantos de la gata, y desbordados, abrumados por ella, se anegarán en esa carne pasiva que han sido siempre, los propagadores de drogas que apresuran la decadencia masculina. Pertenecer al cuerpo auxiliar masculino es una condición necesaria pero no suficiente para formar parte de la lista de indultados de SCUM. No es suficiente practicar el bien, para salvar sus culos insignificantes, los hombres deben además evitar el mal. Entre los hombres más detestables y dañinos aparecen los violadores, los políticos y todo su clan, propagandistas, miembros de los partidos políticos, etc., los cantantes y los músicos malos, los presidentes del directorio, los gana-pan, los agentes inmobiliarios, los propietarios de los restaurantes, los grandes artistas, los cobardes, los policías, los magnates, los científicos que trabajan en investigaciones en favor de la destrucción y la muerte o para la industria privada, casi todos los científicos, los mentirosos y los farsantes, los disc jockeys, los hombres que se imponen aunque sea mínimamente a las mujeres, los hacendosos, los corredores de bolsa, los que hablan cuando no tienen nada que decir, los que deambulan ociosamente por las calles y estropean el paisaje con su presencia, los hipócritas, los artistas plagiarios, los sucios, los moscones, los hombres que dañan a una mujer, los que se dedican a la industria de la publicidad, los escritores, periodistas, redactores jefes, editores, etc., deshonestos, los censores, público y privado, todos los miembros de las Fuerzas Armadas, incluso los reclutas, LBJ y McNamara dan las órdenes pero los oficiales de servicio las realizan, y particularmente los pilotos, si la bomba estalla, no será LBJ quien la arrojará, sino el piloto. En el caso del hombre cuyo comportamiento puede considerarse tanto malo como bueno, una evaluación subjetiva y completa de su persona determinará si su comportamiento es, al hacer la síntesis, bueno o malo. Resulta muy tentador meter en el mismo saco a hombres y grandes artistas y a las mujeres hipócritas, etc., pero sería incómodo, pues no quedaría nadie. En toda mujer hay algo que, en mayor o menor grado huele a podrido, pero se debe a toda una vida de convivencia con los hombres. Eliminad a los hombres y las mujeres mejorarán. Las mujeres son recuperables, los hombres, no, aunque su comportamiento puede cambiar.
Cuando SCUM les dé una patada en el culo, las mujeres se perfeccionarán rápidamente. Cuando dé por el culo al sistema, Sacui, super parejas, destruya y asesine, SCUM ganará reclutas. Ese será el papel de su núcleo de élite reclutadoras, el cuerpo minoritario, el líder de las actividades, las enculadoras, saqueadoras y destructoras, y el de la élite, las asesinas. La solución ya no es dejar que todo se derrumbe y vivir al margen. Dar por el culo al sistema, sí. La mayoría de las mujeres ya viven marginadas, nunca estuvieron integradas. Vivir al margen es dejar el campo libre a quienes se aprovecharán de él. Marginarse es hacer justo lo que quieren que hagamos los líderes establecidos. Es hacerle el juego al poder, al enemigo. Fortalecer el sistema en vez de minarlo, ya que está absolutamente basado en la inactividad, en la pasividad, en la apatía y en la retracción de la masa de las mujeres. Sin embargo, desaparecer es una solución excelente para los hombres, y SCUM, con entusiasmo, le dará empuje. Buscar en uno mismo la salvación, contemplarse el ombligo, no es la solución, como nos quieren hacer creer quienes se largan a Katmandú. La felicidad se halla afuera de uno mismo, y se logra solamente por medio de las relaciones con los demás. Nuestro objetivo debería ser el olvido del propio yo, no la autocontemplación. El hombre, solo capaz de esto último, convierte una falta fundamental en una virtud y otorga a la autocontemplación la categoría no solamente de bien sino de bien filosófico, y así hace que parezca profundo. A SCUM de nada le sirven las banderas, los desfiles o las huelgas para alcanzar sus fines. Tácticas semejantes son útiles solamente para las señoras amables y educadas que escrupulosamente llevan a cabo tales acciones porque poseen la garantía de su inutilidad. Además, solo las mujeres machos decentes y con una vida limpia, altamente entrenadas en sumergirse a sí mismas en la especie, se confunden con la masa y la muchedumbre. SCUM está constituido por individuos, SCUM no es una muchedumbre. Las acciones de SCUM serán llevadas a cabo por el número de personas estrictamente necesario. SCUM, además, egoísta, fría de cabeza, no expondrá tontamente su cabeza a las porras de los policías. Eso es para las señoras de clase media, privilegiadas y educadas, que sienten gran estima por papá y por el policía y manifiestan una fe ciega en la bondad intrínseca. Si SCUM realizara alguna vez una manifestación, marcharía sobre la cara estúpida y repugnante de Lyndon Johnson. Si SCUM alguna vez va a la huelga, plantará largos cuchillos en la noche, no piquetes. Las actividades de SCUM serán criminales no por simple desobediencia civil, por violar abiertamente la ley, sino para ir a la cárcel, para llamar la atención sobre la injusticia. Semejante táctica entra en el sentido del sistema y solo sirve para apenas modificarlo, para cambiar ciertas leyes específicas. SCUM está en contra de todo el sistema, contra la idea misma de la ley y de gobierno. SCUM nace para destruir el sistema, no para lograr ciertos derechos dentro de él. Además SCUM, siempre egoísta, siempre fría, siempre evitará la detención y el castigo. SCUM actuará furtiva, civilina, calmadamente, aunque a las asesinas SCUM siempre se las reconocerá. Tanto la destrucción como el asesinato serán selectivos y discriminados. SCUM está en contra de las revueltas histéricas e indiscriminadas, sin objetivos claros, que tan fatales resultan, a veces, para sus propios partidarios. SCUM nunca alentará, instigará o participará en revueltas de ninguna clase o cualquier otra forma de destrucción indiscriminada. SCUM, fría, furtivamente, cazará su presa y se moverá con sigilo, en la sombra, para matar. Su destrucción nunca provocará bloqueos en las rutas necesarias para el transporte de comida y abastecimientos esenciales, no contaminará o cortará el agua, ni bloqueará las calles y el tránsito hasta el extremo de que las ambulancias no puedan circular o impedir el funcionamiento de los hospitales. SCUM continuará destruyendo, saqueando, desorganizando y matando hasta que el sistema laboral monetario cese de existir y se establezca la automatización total, o hasta que las mujeres necesarias cooperen con SCUM para alcanzar sus objetivos sin recurrir a la violencia, es decir, hasta que suficientes mujeres no trabajen o abandonen sus puestos de trabajo, comiencen a saquear, abandonen a los hombres y se nieguen a obedecer todas las leyes impropias de una sociedad verdaderamente civilizada. Muchas mujeres engrosarán las filas, pero habrá muchas otras, que hace tiempo se han rendido al enemigo,
que están tan adaptadas a la condición animal, al machismo, adoran las restricciones y las represiones, no saben qué hacer con la libertad, que siguen siendo aduladoras serviles y lameculos, así como los campesinos que cosechan arroz siguen siendo campesinos que cosechan arroz cuando un régimen derriba a otro. Unas pocas de las más veletas lloriquearán, se enfurruñarán y arrojarán sus juguetes y trapos de cocina al suelo, pero SCUM, su apisonadora, pasará, imperturbable, sobre ellas. Lograr una sociedad completamente automatizada es simple y rápido, en cuanto la demanda es pública. Los proyectos detallados para su creación ya existen, millones de personas trabajan en su realización. El logro apenas llevará algunas semanas, aún suprimido el sistema monetario, todos se sentirán felices de colaborar en la construcción de una sociedad automatizada. Señalará el principio de una era nueva y fantástica y el trabajo se realizará en medio de una atmósfera de fiesta. La supresión del dinero y la institución completa de la automatización son objetivos básicos para todas las otras reformas de SCUM. Sin ellas, las demás resultarían imposibles. Con ellas, se producirán rápidamente. El gobierno caerá automáticamente. Por medio de la automatización completa, cada mujer tendrá la posibilidad de votar directamente por medio de una máquina de votar electrónica instalada en su casa. Como el gobierno está casi totalmente ocupado en la regulación de la economía y en legislar contra asuntos estrictamente privados, la supresión del dinero y, con él, la de los machos empeñados en legislar la moral, significará que no habrá prácticamente nada que votar. Una vez desmanteladas las finanzas, ya no será necesario matar a los hombres, se les arrancará el único poder que tienen sobre las mujeres psicológicamente independientes. Podrán imponerse solamente con las lameculos, a quienes les gusta que alguien las someta. El resto de las mujeres se ocupará en intentar resolver los pocos problemas que queden por solucionar antes de centrarse en la cuestión de la eternidad y de la utopía. Se renovará completamente la enseñanza, y millones de mujeres podrán, en pocos meses realizar trabajos de alto nivel intelectual que en la actualidad requieren años de aprendizaje, puede lograrse con facilidad pues nuestro objetivo educacional es educar y no perpetuar una minoría académica e intelectual. Resolverán los problemas de la enfermedad, la vejez, y la muerte y rediseñarán totalmente nuestras ciudades y el hábitat. Muchas mujeres, durante un tiempo, seguirán pensando que los hombres les interesan, pero en cuanto se acostumbren a la sociedad de mujeres y se concentren en la realización de sus proyectos, se darán cuenta de la total inutilidad y banalidad del macho. Los pocos hombres que queden en el planeta podrán arrastrar sus días mezquinos. Podrán hundirse en las drogas o pavonearse travestidos, observar a las mujeres poderosas en acción, como espectadores pasivos, intentando vivir por delegación. También podrán ir al centro suicida del vecindario más próximo y amistoso para morir allí, en las cámaras de gas, de muerte serena, rápida, sin dolor. Antes de que se instituya la automatización, antes de que los hombres sean reemplazados por las máquinas, el hombre debe ser útil a la mujer. Deberán recibir sus órdenes, satisfacer sus más mínimos caprichos, obedecer cualquiera de sus exigencias, adoptar una actitud de perfecta obediencia a su voluntad, en lugar de esta situación perversa y degenerada de los hombres de hoy, quienes no solamente existen, ensuciando el mundo con su ignominiosa presencia, sino que se dejan lamer el culo por la masa de mujeres que se posternan ante ellos, los millones de mujeres que adoran piadosamente al becerro de oro. El perro conduce al amo, cuando en realidad, de no ser un marica travesti, lo más aceptable para el hombre es postrarse delante de la mujer, como un esclavo. Los hombres racionales desean ser aplastados, pisoteados, exterminados y masticados, tratados como lo que son, perros mugrientos, y confirmar así su ser repulsivo. Los hombres irracionales, los enfermos, los que intentan defenderse contra su repugnancia, al ver a las SCUM cargar sobre ellos, aullarán aterrados y se aferrarán a la gran mamá de las grandes tetas, pero las tetas no les protegerán contra la arremetida de las SCUM. La gran mamá se aferrará al gran padre, quien, en un rincón, se cagará en sus dinámicos calzoncillos. Sin embargo, los hombres racionales, no patearán ni pelearán ni armarán una lamentable pataleta. Se quedarán mansamente sentados, relajados, gozando del espectáculo, dejándose llevar por las olas hasta su fatal extinción. Valerie Jean Solanas, 9 de abril de 1936 – 26 de abril de 1988, fue una escritora feminista estadounidense, diagnosticada de esquizofrenia, famosa por atentar contra la vida del artista Andy Warhol en 1968.
Su obra más difundida es el Manifiesto SCUM, capa de suciedad o escoria en inglés, una proclama que llama a la destrucción de los hombres y a la liberación de las mujeres.